Un buen plan para verano, para relajarnos y para conocer cosas, como por ejemplo la historia de Bankia desde dentro, cómo dimos la vuelta a una entidad herida de muerte. Esta obra de arte la ha escrito Juan Emilio Maillo. Desgrana las claves que explican lo que pasó en la entidad durante su etapa como director de comunicación externa, nada más y nada menos que 5 años, en una época difícil para la entidad, para la economía española, para el sector financiero, pero sobre todo para Bankia. 2012-2017. Juan Emilio Maillo, bienvenido, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Placer verte mucho tiempo después. Pues sí, un placer, de verdad. Como nos contabas, como hablábamos ahora antes de que se abriera el micrófono, lo que tienen ciertos trabajos es que no tienes tiempo ni para los amigos ni casi para los compromisos, ¿no? Sí, yo ahora esta época tuvo esa particularidad, ¿no? Que era un grado de intensidad profesional muy grande, un momento, bueno, pues como señalabas, único para la economía española, dentro de la economía para el sector financiero y dentro del sector financiero pues con una mirada totalmente focalizada en Bankia por el tamaño de la entidad, ¿no? Y es verdad que, bueno, que fue una etapa que desde el punto de vista profesional exigió mucho y bueno, también la disfrutamos mucho, ¿no? ¿Cómo llegas? Fue 2012, ¿no? Llegas a la Caja Madrid, ¿no? Cuando no, yo ya llego a Bankia, yo llego Bankia, con la entidad ya fusionada e incluso después de la salida a bolsa. Sí. Yo llego a principios del año 2012. ¿Y cómo fue aquello? Porque claro, luego la cosa se empezó a complicar, ¿no? Empezaron a ir pasando acontecimientos, que ahora hablamos de ello, que reflejas muy bien en el libro, los cuentas desde dentro. ¿Cómo fue esa llegada? ¿Cómo fueron esos primeros pasos en Bankia? Bueno, al final la entidad yo creo que era entendimiento común de todo el mundo que necesitaba más capital. Si queremos, el debate podía estar o no había aflorado todavía en cuánto capital necesitaba, ¿no? Pero si nos vamos a ese momento, acaba de cambiar el gobierno en España, llega el Partido Popular y hay unas primeras declaraciones, si queremos, del ministro Luis de Guindos en las que dice el conjunto del sector financiero necesita 50.000 millones de euros, ¿no? En una entrevista que concede al Financial Times. Bueno, al final, oye, el gobierno, la autoridad, pone esa cifra encima de la mesa. Por cierto, una cifra que cuando avanza el año 2012 básicamente no varió. Es decir, ese análisis inicial que se tenía de que eso podía ser el dinero que necesitaba el sector financiero español, pues cuando al final de ese año 2012 acaban todos los ejercicios de análisis de estrés por parte de consultoras como Oliver Wyman, Roland Berger, que casi ya nos habremos olvidado de ellas, pero que fueron las que hicieron ese análisis del sector financiero español, pues al final el montante que acaban determinando que se necesita es ese, o sea que el diagnóstico estaba más o menos identificado. En ese contexto, Bankia, bajo la presidencia de Rodrigo Rato, presenta al Banco de España y al Gobierno un plan por el que dice que con 7.000 millones es suficiente y bueno, las pruebas y a los datos nos podemos remitir para ver que esa cantidad pues no era suficiente porque todos los análisis que se hicieron después determinaron que el problema era mucho más grande y es más, si nos vamos a los años siguientes, Bankia tuvo que seguir haciendo provisiones en 2013, 2014, 2015, entonces que se necesitaban fondos para seguir saneando el balance, pues ahí estaban. Toca comunicar eso. El equipo de comunicación con la llegada de Igor Cauzarri se mantiene, sí que es como... Hubo ciertos cambios, pero bueno, asumes la parte de comunicación externa de la compañía. ¿Cuántas horas de trabajo tenía un día en la comunicación de Bankia? Bueno, no es fácil determinar cuántas horas tenía porque yo creo que no había descanso, no había fines de semana porque al final todo había que correr mucho para cuanto antes determinar el dinero que necesitaba la entidad, comunicarlo, ponerlo en conocimiento del mercado, de los inversores, de la sociedad en general. Y bueno, hay todo tipo de anécdotas, ¿no? En el libro se recogen algunas. Yo la primera noticia que tengo, la primera llamada de Amalia Blanco, que sí que se había incorporado como nueva directora general de comunicación de Bankia con la llegada de Igor Cauzarri, me llamó un sábado a las 5 de la tarde para avisarme de, oye, nos acaban de llegar familiar, muy tan familiar, significativo, ¿no? Como el bautizo o en la puerta de la iglesia para el bautizo de mi hija mayor, ¿no? Entonces, bueno, pues esas eran las ya te preparó para lo que podía venir después, sí, ¿no? O sea, yo, claro, ahí te mira la gente, estás pensemos cualquiera, en la puerta de la iglesia, suena el teléfono, ¿quién es? Pues, oye, mi nueva jefa, porque además había sido nombrada 2 días antes, y te cuenta esto, ¿no? Oye, que nos acaban de llegar los primeros números y que hacen falta 20.000, 20 y tantos mil millones de euros para sanear la entidad. Bueno, pues oye, la cabeza se te va donde se te va. Entonces esto, bueno, es una anécdota que sirve para ilustrar pues que aquello no tenía horario, ¿no? Claro.